Tonucci le sugirió que creara una canción que Jorge Ruiz tituló Te prometo libertad. Líder de Maldita Nerea, Jorge está impulsando el primer proyecto educativo de Sony Music. Quédate con nosotros, te sorprenderán muchas de las cosas que va a compartirnos. Hola Jorge, encantado de estar aquí contigo en este espacio educativo. Yo soy Miguel Ángel Barbero, director de los grados de educación de infantil y primaria en la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona. Y es un placer poder compartir contigo, me parece, muchas cosas que tenemos en común, como el interés por el mundo educativo, un aspecto que muchas personas quizás no conozcan de ti. Eres líder del grupo Maldita Nerea. Y pues esto entronca con la primera pregunta que me gustaría hacerte. En todas tus canciones aparece siempre algún elemento que tiene que ver con el mundo educativo. ¿Esto por qué? Bueno, lo primero, gracias por invitarme en este espacio. Es una suerte poder hablar de para mí, el tema, ¿no? que es la educación, que creo que es básico en cada sociedad. Yo siempre digo que la educación yo no la perseguí, sino que me encontré ella a mí, ¿no? Y es algo que me interesa mucho porque me interesa mucho el conocimiento humano, el desarrollo de nuestra propia especie, a nivel como colectivo y también a nivel personal, individual. Y hablo mucho tanto de lo que es el ser, la expresión del ser, con un lenguaje poético y simbólico, pero que al final ha de ser cantado en una canción, ¿no? Entonces, sin yo quererlo, pues hablo mucho del amor propio, hablo mucho del amor en sí como algo que, en mi opinión, es expansivo siempre, si no es otra cosa. Y para mí el discurso educativo está basado también en el amor. Y esto no es una faceta buenista o es literal, porque ha de estar basada en escuchar al otro. La verdad es que enfrentarse a un público tan amplio en esos conciertos, ¿verdad? En el fondo también es como cuando un maestro se pone delante de personas, ¿no? También que intenta expresar un mensaje. En este sentido, Jorge, ¿cuál sería el mensaje más potente que tú crees que con tu grupo estás lanzando desde los escenarios? Pues a ver, aquí me guiaría no por lo que yo digo, sino por lo que he escuchado que dicen de la música de Maldita Nerea, ¿no? Porque claro, yo hago las canciones con una intención y luego la vida te pone en tu sitio, ¿no? Que no sé, el primer mensaje más potente que entró en las aulas sin que yo lo supiera es el de Secreto de las Tortugas, porque lo que viene a decir es sigue tu ritmo. Los buenos maestros, las grandes maestras, esto lo saben a la perfección. Esto también se da en las casas, ¿no? Con los padres, ¿no? Yo soy padre de 3 hijos y los 3 están viviendo lo mismo, pero cada uno tiene un ritmo diferente. Mi labor es entender el mío, mi ritmo y el suyo, ¿no? El Secreto de las Tortugas habla de, mira, que corran los demás y yo no puedo correr. Es una canción que cambió mucho en mi vida, que a día de hoy tiene un streaming muy alto. Para ser una canción que ya se escribió en 2005, aunque el público la conoció en 2010. Ese fue el primero, luego ha habido más. En el mundo genial de las cosas que dices también entré en el aula así, sin yo pretenderlo, y ahí habla de la genialidad del discurso de un niño. Nosotros tendemos a replicar, cuando somos niños, palabras y momentos muy parecidos, sin embargo a los adultos nos siguen pareciendo geniales a pesar de que ya están escritos, ¿no? Luego otra que hablaba del mundo de los sueños, que es Hecho con tus sueños, que es una canción que sistemáticamente es cantada en centenares de colegios cada año, lo sé por los vídeos que luego suben, ¿no? Y esa canción habla de si hubiera un ejército que protegiera los sueños, ese ejército sería, los capitanes, los generales y los soldaditos serían niños y niñas, ¿no? Entonces cerrar los ojos siempre los primeros, si tengo un sueño me lo creo, me lo como entero, ¿no? Serían los versos. Y luego ha habido más. Pues la última podría ser, en el último disco, Un planeta llamado Nosotros. La propia palabra nosotros es ya educativa, ¿no?
pero es un encargo que Francesco Tonucci, el pedagogo, psicólogo, educador, en fin, como él se llama, niñólogo italiano, y Mar Romera, que también fue la persona que me lo presentó, que habla de la libertad para ser. Tienes también un ejército de profesores, ¿no?, que utilizan tus canciones para objetivos concretos que en cada aula pues se pueden ir concretando. Sí, no sé si es un ejército o no, pero sí que claro, en los encuentros educativos pues intento ser muy discreto porque me nace así, pero sí que tengo muchas conversaciones con profesores y profesoras de colegios pues yo qué sé, de todo el país, ¿no? Que me dicen, sí, usamos tus canciones en el aula habitualmente, ¿no? Yo no lo sabía. A mí me parece increíble porque al final no deja de ser una herramienta para expresar cosas. La música es eso. Y pues que dentro de su cancionero pues aparezca, aunque sea medio verso, pues ya para mí me parece increíble. Y luego sí que es cierto que cuando voy a coles, los niños no me conocen, pero empezamos a cantar. Las conocen casi todas o todas, en función de la edad que tengan. Y el arte es como ese medio de comunicación, ¿no? A ver, el arte es absolutamente fundamental en nuestra cultura. Te hablo de la cultura humana. Yo siempre digo que ese ejemplo que se ve en el aula de cuando empiezas a trabajar la motricidad fina, ¿no? Y entonces el maestro o la maestra sugiere al niño, no te salgas del círculo, ¿no? Como esta alfombra. Y el niño lo primero que hace está fuera del círculo. Bien, bienvenido al arte. El arte está en todos. Todos somos artistas. Nada más que hay que entrar en un aula de primero de infantil para verlo. Artistas / personas que quieren crear / personas que se salen del círculo. Es decir, que intentan salirse de sus límites. Básicamente explorar. Y el arte es un vehículo para eso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué luego esa creatividad y ese instinto artístico se va inhibiendo? Las maestras de infantil no usan el arte por casualidad. Cualquiera que tenga un hijo que empieza a moverse sabe que con unos lápices, pintura o barro, empieza ahí, es que nos nace crear. Hay una realidad antropológica, forma parte del ser humano. ¿No? Forma parte del ser humano. Entonces, esto que entronca con el punto de por qué las humanidades se las va recluyendo, pues tiene mucho que ver con, volviendo a los ritmos y la tortuga, ¿a qué ritmo vamos? ¿Es un ritmo intuitivo? No. Es un ritmo hiperracional y muy adulto. No es ni bueno ni malo, que lo sepas, y los niños van a otro ritmo. Lo que no puede ser es que intentemos los adultos imponer un ritmo adulto a los niños. Y esto tiene que ver con el arte. Ahora, yo que tengo el título de maestro te diría, ¿nos hablan de esto? Yo no lo escuché, en mi universidad, que es muy buena, pero yo no esta cosa que es tan humanista de confía en ti, ve a tu ritmo y luego aquí tienes la técnica, yo no la escuché. Entonces, esto es para plantear, ¿estamos enseñando esto o formando a nuestros maestros y maestras en eso? Ahí tengo dudas, Jorge, has mencionado que eres padre. Uh-huh. Entonces también conoces la importancia de lo educativo desde el lado de la familia, ¿no? Uh-huh. En este sentido, ya que estamos hablando de arte, de música, yo creo que la educación adquiere un nivel persuasivo fantástico, ¿no? Si entramos en esa dinámica del gusto por la música, por la literatura, por las artes clásicas que hemos estado hablando y que en el fondo hablan de la esencia del ser humano. Uh-huh. Pero ¿hace falta que nuestros niños tengan una cualidad especial o una aptitud especial para el arte, para que puedan desarrollarlo? Yo creo que la forma de verlo es entender que ya está eso en nosotros. Se ha esculpido en el ser humano desde que existimos. Entonces, no es que haya que formar a los niños en eso, o a formar a los padres, o formar a los educadores. Lo que hay que dejar es que suceda. Hay que confiar en que eso ya está. Por eso hablaba yo siempre de la imagen que todos tenemos de entrar en un aula o ver que una cámara entra en un aula infantil y qué sucede allí. Que hay niños que antes de hablar no tienen todavía y ya están pintando.
no está, no sé, bueno, aparte de jugar, por supuesto, el juego, ¿no? La base de la educación humana es el juego, pero dentro de ese juego está la expresión, con colores, con manipulaciones, con canciones. Es que no es un... o sea, ¿qué parte no entendemos, no? Sí. Entonces lo que hay es que permitir que eso suceda y darle un valor esencial. Yo soy músico y la música ahora mismo ocupa un lugar muy, muy pequeño en los programas educativos. Sin embargo, luego, cuando tú hablas de la vida o quieres hacer algo en la vida, lo primero que haces es poner música, ¿no? Es una gran obra maestra del cine. Todos recordamos la banda sonora. Esto no son casualidades. Esto sucede porque es la música, en este caso esta disciplina artística, es esencial para nosotros. Entonces, como eso ya está, y te habla un músico, y yo hago canciones desde niño, me nacieron, para mí no tiene ni mérito. Es lo que hay que permitir que suceda. Y desde ese espacio de permitir que suceda, y ya luego vamos moldeando, es decir, formando, dándole forma en ese acompañamiento educativo del que hablabas antes. Jorge, si yo te digo, toma mi presente, mi futuro incierto. Y que el mundo nos recuerde, por soñar despiertos, que navegues siempre hacia mar abierto y si alguna vez te pierdes, solo mira adentro. Que son 2 versos de una canción que yo no quería hacer, es decir, quería hacer otra cosa y digamos que la música me puso en mi sitio, ¿no? Es una canción que se llama Mira Adentro, que habla de esto que venimos contando, ¿no? De lo importante que es la escucha interior, que esto que parece como súper alto y súper abstracto, no, es básicamente estarte quieto y escuchar qué pasa, ¿no? Tenemos una adicción muy grande a hacer, producir, y para poder escuchar tiene que haber silencio. Esto, por ejemplo, en cine o en música es fundamental. El silencio es lo que engloba todas las notas, ¿no? Y el silencio es lo que hay previo a la creación. Entonces es importante que yo sepa gestionar mi escucha interior, ¿no? Y esto es muy concreto, no es nada elevado, ni elevado vendrá después cuando lo consigas, que es algo difícil, ¿no? Salir de esa adicción al movimiento, a la no quietud. Y entonces cuando te paras y te enfrentas, ahí ya hay cosas más grandes, más difíciles de entender, más abstractas, pero que al final hablan del ser. Es el momento previo a cada disco, a cada canción, pasa por ahí, ¿no? Y de hecho cuando me pierdo y me centro demasiado en lo externo, como todos, pues vienen bloqueos, el miedo al folio en blanco y todo este tipo de cosas, que al final los vas trascendiendo, entendiéndote mejor en cada etapa. Esto, volviendo al tema educativo, es lo mismo. Básicamente, el niño va a atravesar una serie de etapas en la vida que tienen evolutivamente unas características concretas y luego cada bicho, como yo le llamo cariñosamente, pues tiene unas inquietudes y unos intereses. Y durante ese proceso tenemos que ser capaces de escucharlas, cómo se expresan en cada momento. ¿Podrías darnos, desde el punto de vista de la familia, que nos están escuchando ahora, esos padres, esas madres que quieren favorecer esto que has comentado que existe en todos los seres humanos, ¿no? Esta necesidad de expresar a través del arte, sea cual sea, pero cada uno debe de encontrar ese que le permite expresarse. 2 tips. Te voy a dar incluso menos. Tal y como yo lo veo, no me considero un experto, pero normalmente se suele contestar en este tipo de preguntas, ¿no? Que yo lo veo mucho, ¿no? La universidad de no sé dónde ha hecho un estudio donde no sé dónde y no sé cuándo y pasa esto y el 95% de... Yo lo necesito verlo un poco más simple, ¿no? Y es, vamos a ver, ¿qué le nace al niño a hacer? Me refiero a cuando está tranquilo, quiere jugar, ¿qué hace? Eso es sagrado. Eso hay que permitirlo y no se cuestiona eso, ¿no? El niño canta, que cante. Baila, hace. ¿Habéis visto, por ejemplo, hay determinadas marcas de juguete que están basadas en la creatividad? Y cuando los niños las usan, y además son súper elementales, piezas que se ponen sobre piezas o muñequitos y muñequitas que se... Pues esto, eso es sagrado. El niño se está expresando. Entonces el juego, si el niño juega, vamos bien. Vamos
muy bien. Eso tiene una trascendencia luego en el desarrollo de la persona. No es casualidad, volviendo a una parte más adulta, que una de los sectores económicos más importantes de la economía actual sean los videojuegos. ¿Nadie se ha preguntado esto? Porque tenemos una necesidad de jugar. Tiene que ver también con el placer. Entonces el juego también con sus vinculaciones en el arte es sagrado. Una de las cosas que trabajamos, por ejemplo, desde la Universitat Abat Oliba, desde un grupo de investigación que se llama Trivium, es la influencia de la literatura sobre las personas, ¿no? Y cómo les puede formar esa literatura. También trabajamos mucho y nos llegan, porque estamos muy en contacto con los colegios, con las familias, la necesidad de idear herramientas, estrategias para que nuestros chicos lean más, se conviertan en lectores, porque quizás están perdiendo algo muy potente que está pasando delante de sus ojos, ¿no? Y que quizás tengamos que fomentar. ¿Cómo podemos vincularlo con tu experiencia de la música? La importancia de la literatura es clave porque nosotros como humanos crecemos con las historias, escuchando las historias de los demás. El área 55B, que es un área descubierta hace relativamente poco, o enunciada, ¿no? Como a qué se dedica este área, un área cerebral, que se ilumina y se enciende cuando alguien te cuenta una historia novedosa y genuina para ti es nueva, ¿no? Esto es importante, ¿no? Esto básicamente es en lo que se basa Hollywood o la industria musical o la industria de los videojuegos o la literatura o la pintura cuéntame una historia de valor para mí, ¿vale? Entonces, ¿la lectura qué es? Poder sentarme conmigo mismo un rato para mí, solo en silencio, ¿verdad? Donde yo leo la historia que alguien ha escrito para mí, la interpreto a mi manera y me inspira. Tenemos una gran riqueza en la Universitat Abat Oliba. ¿Sí? En los grados de educación, nuestros alumnos son muy vocacionales y muy sensibles con los niños que tienen dificultades. ¿Tú tienes algún ejemplo que te haya influido en tu modo de hacer profesional? Pues sí, cuando estudiaba logopedia trabajé con personas con discapacidad y luego cuando abrí la consulta también, pero luego la vida me hizo un regalo maravilloso. Me ofrecieron participar en una de las carreras de mountain bike más duras del mundo, que además sale desde aquí de Cataluña, con un equipo de 5 deportistas con discapacidad. Al final, discapacidad significa tener capacidades diferentes. A mí me gusta decir cariñosamente que todos somos discapacitados, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y de ahí nació Extraordinario. Yo corrí con ellos y pasé tiempo con ellos. Y la canción viene a decir que todos, literalmente, somos seres extraordinarios, ¿no? Todo esto que hemos hablado o venido contando en la conversación sobre el ritmo, la expresividad, el generar espacios de escucha, con una persona con discapacidad, sea del tipo que sea, hay que elevarlo a la enésima potencia. Yo aprendí durante la carrera y con la experiencia vital, ¿no?, que he tenido después, que es ese ponerse en los ojos del niño de que se hablan, pues ponerse en los ojos o en el papel de la persona con discapacidad lleva su tiempo, pero muchos educadores y educadoras que trabajan con ellos tienen esto, es una sensibilidad especial, pero claro, hay que darles primero toda la asistencia técnica concreta en función de la patología o de la discapacidad o de cómo, las características de la persona. Y luego esto que hablábamos de la individualidad de la educación, pues con los seres extraordinarios, que me gusta decir a mí, es muchísimo más, está como todavía todo esto mucho más engrandecido. Es una canción que a mí me gusta mucho cantar porque no hay demasiados singles de grupos de pop que hablen de esto y yo la canto en directo y la gente la canta como si no hubiera un mañana. Jorge, eres embajador de la Fundación Promete.
una fundación que pretende el trabajo personalizado, vocacional e incluyente. Uh-huh. ¿Esto es posible en las aulas de hoy? Pues mira, sí es posible. Nosotros en la fundación, yo lo viví como embajador del talento, que al final es pues una especie de figura representativa, pero yo además es que era padre, soy padre, 2 de mis hijos pasaron por la fundación, y sí, se puede hacer una educación personalizada, es decir, que atienda a los intereses del niño, que cree vocación significa que conforme se va haciendo sus proyectos, va descubriendo su vocación, la famosa vocación que luego necesitamos en el mundo laboral, desde los 8 años, e incluyente significa que cabe todo el mundo. Nosotros lo que hicimos primero era probarlo en un ámbito piloto que era el Campus Promete, que era como un aula de verano, y luego la gran pregunta era, ¿eso se puede implementar en las aulas, sean del tipo que sean, es decir, de clase social baja, media, alta o donde sea, del color que sea, se puede probar? Y se probó. ¿Por qué se probó? Porque al final, como está basado, volviendo a lo que hablábamos al principio, está basado en el amor, y luego en el aula, en la técnica, es cómo hago esto, cómo lo ejecuto. Lo único que hay que controlar muy bien o ser capaz de gestionar, no controlar, sino gestionar muy bien es el tiempo. Que esto es una destreza, que en el aula es clave. Y sucedía que en los colegios donde se probó, sin entrar en conflicto con el modelo educativo que tuvieran, con el sistema educativo, con la región donde sucedían, lo que sucedió es que tanto los alumnos como sus profesores, como sus familias, vivieron una revolución. ¿Por qué? Porque por fin se sentían escuchados. El alivio en el niño es, ostras, ya no es tan tedioso para mí hacer los deberes, porque además me dejan hacer mi proyecto. Los profesores es, ostras, los niños vuelan. La famosa búsqueda de la motivación extrínseca e intrínseca es que se diluye, es la misma cosa. Quieren hacer su proyecto personal, puede ser un telescopio, un plato de cocina, hay niños que les encanta la cocina, o un niño deportista que quiere investigar sobre su deporte. Y en casa lo que preguntan es, ¿por qué mi niño se levanta con ganas de ir al cole? Desde el currículum ahora se nos anima a trabajar, se nos animan los profesores, los maestros, en lo que ahora se da en llamar situaciones de aprendizaje. Quizá va un poco en la línea de lo que tú comentas. Hemos estado abordando puntos clave de la educación. Te voy a plantear otro más. Uh-huh. El momento en el que hay que elegir carrera o devenir profesional, sea cual sea el itinerario que van siguiendo los distintos estudiantes, y se plantean, ¿qué hago con mi vida los próximos años? ¿Algún consejo para ellos? Pues mira, con toda la humildad, ¿no? Yo le diría a esa persona, y de hecho lo hago, porque yo trabajo con jóvenes artistas que también, muchos de ellos son universitarios y se plantean a mitad de camino si están en la carrera que les interesa, si no. Yo les digo, pero ¿lo has pensado bien? Es decir, ¿te has tomado tu tiempo? Por otro lado sería, lo que vas a hacer, lo que vas a cursar, ¿responde a un interés realmente tuyo? Es decir, que algo que te nazca, o es sencillamente encontrar una salida laboral. Porque si es sencillamente encontrar una salida laboral, eso tiene un precio, que es que muy probablemente acabará no gustándote. Ya con cosas como, por ejemplo, soy músico, hay un montón de cosas de la música que no me gustan, ya como para encima lidiar con esas cosas sin que me guste o tener un interés genuino sobre esa carrera. Trabajo en centro universitario en el que estamos en contacto con futuros maestros, personas que se van a dedicar a esta profesión. ¿Puede ser que haya una clave para formar mejor a los profesores que van a ser el futuro, pero también el presente? Bueno, una clave entendida por algo mágico, creativo, justo, que me divierta, que yo disfrute, lo que hablábamos del juego, ¿no?
Ya sé que se puede ver esto como algo... Ya, claro, eso es muy fácil decirlo, pero luego el día a día... Es que yo esto lo cuento porque lo he visto, ¿no? Yo por eso, esta crisis que tuve cuando me dieron el título de maestro, porque yo no estoy en un aula, no es vocacional para mí, pero sí he visto esas vocaciones y no las he visto una o dos veces. He visto a gente que hace maravillas en entornos muy grises. Todos los días. O sea, que yo considero que eso sí que es magia. Al final, nosotros, por ejemplo, yo me subo a un escenario y canto, pero es un entorno muy medido, donde la gente va a escucharte, pero en un aula, que se meten 30 personas, que están ahí muchas veces por obligación, que tú cierres la puerta y generes algo atractivo, eso es increíble. Por eso yo te digo que es la profesión más dura y más difícil que existe, y también la más maravillosa. Jorge, eres un hombre muy creativo, ya lo hemos visto. Ahora mismo, de hecho, tienes entre manos ni más ni menos que el primer proyecto educativo de tu compañía Sony Music. ¿Podrías avanzarnos algo de ello? Pues mira, esto es un proyecto muy ilusionante y muy innovador, porque yo no conozco un caso similar. Parte del equipo de la compañía, no en este caso de España, sino de Miami, que es un poco la matriz de la española, pues sabe de estas inquietudes y conoce parte del repertorio, ha visto que ha acabado en las aulas, y yo no paro de hablar de eso, ¿no? En las entrevistas y todo esto que hago en las promociones de los discos. Bueno, pues al final, ya casi por pesado, ¿no? Me dijeron, venga, vale, muy bien, ¿qué hacemos, no? Qué bueno. Sí, y claro, no tengo referencias de proyectos similares, al menos con la visión que yo le quiero dar. ¿Cuál es mi visión? Canciones para niños, pero que no traten a los niños como si fueran seres solo para entretenerlos, ¿no? Es decir, que las canciones primero les entretengan, pero les aporten valor para que las canten, ¿no? Las canten ellos, sus maestros, sus comunidades, y luego el matiz es que es para niños y con niños. ¿Qué significa eso? Que no solo puedo grabar yo o otros artistas. La madre del cordero aquí está en que los niños sean partícipes del proceso. Que lo que yo quiero es que estén dentro de las canciones sin que lo que suceda con ellas, que espero que sea algo de éxito, incida en sus procesos personales. Es decir, para ellos sea algo más. Porque si convertimos a los niños desde el principio en artistas me refiero con nombres y apellidos y que todos conocemos, ¿no? Ya eso es otra cosa. Es la marca que creemos la que llevará ese peso. Y luego, si son niños artistas que el día de mañana se convierten en grandes estrellas, eso ya es otra cosa. Y que los maestros de música, los equipos de los colegios o de academias, no sé, o las familias, cojan esas canciones porque les lleguen, ¿no? Y ojalá estemos dentro de unos años hablando de algo muy conocido, ¿no? Y que haya sumado mucho a mucha gente. Esa es mi intención. Me comentabas que habías tenido una experiencia muy curiosa y una anécdota muy interesante al abrigo de un encuentro que tuviste con Francesco Tonucci, un psicopedagogo de referencia. ¿Nos puedes contar algo sobre eso? Sí, pues eso es lo que yo digo, que las canciones no las hacemos, sino que nos hacen, ¿no? Yo tengo esa sensación todo el rato de que no soy compositor, sino que la canción me está componiendo a mí, ¿no? Y esta es una anécdota maravillosa, de estas que me regala la vida de vez en cuando, y esta es para mí de las más grandes, ¿no? Yo conozco a Mar hace unos años, Mar Romera, que es un poco casi de la familia de Francesco, y es ella que me presenta a Francesco, ¿no? En un encuentro suyo en Granada. Pero tiempo después, Francesco va a dar una conferencia en un colegio cerca de Madrid y me invita, Mar, ¿por qué no vienes a escucharle? Entonces yo voy para allá y cuando estoy sentándome en mi butaca me dicen, no, si has venido tienes que subir, no me puedes dejar sola con el maestro, ¿no? Y digo, pero Mar, yo no he preparado nada. Y dice, bueno, pues déjate llevar, ¿no? Y entonces ahí me sientan allí. Y entonces Francesco a menudo usa un vídeo muy bonito, bueno, por concretar, él habla del dejar ser, el acompañamiento educativo como un espacio donde se permite que el ser se exprese, ¿no? Que venimos hablando de esto. Entonces,
en mitad del speech, ¿no? Él está hablando para la audiencia y yo estoy ahí a su lado y claro, como le han dicho que soy compositor, pues me dice, deberías hacer una canción sobre dejar ser. Y entonces me lo tomo súper a pecho. En el siguiente disco que tenía que componer, que se llama Un planeta llamado Nosotros, una de las canciones viene de ahí, ¿no? Y la canción se llama Te prometo libertad y es para mí la obra de la que más orgulloso estoy, siempre lo digo, ¿no? Porque primero por el vínculo que hay con la historia, con las personas. Mar conoce a Francesco cuando era estudiante de años atrás, ¿no? Cuando era simplemente una estudiante que soñaba con revolucionar el mundo educativo. Entonces va a recoger al maestro en un encuentro en Granada, pero hace muchos años, ¿no? Se conocen ahí, ¿no? Y tienen una vida paralela, maravillosa, donde Francesco aprende español, ¿no? Y divulga gran parte de su obra en España y en toda Latinoamérica. Es que es una historia súper grande, ¿no? Y aparece ahí un murciano en mitad de un... que aparece por ahí y de repente el otro le dice, ¿por qué no haces una canción sobre esto? Y la hago, ¿no? Y la canción, no solo a mí me parece, para mi historia personal, una canción muy importante, muy trascendente. Y de hecho me cuesta mucho cantar en directo porque lloro, me toca mucho. Hay dos frases que educativamente tienen mucho que ver con lo que pasa, ¿no? Hay una que es, si tú no ves mi cielo, no podré jamás volar. Y luego que si quieres que sea libre, dame tú la libertad, ¿no? Es como, es imposible que me des libertad si tú no la tienes, ¿no? Pero es que luego, años un poco más tarde, Mar sometió la canción ante un consejo de infancia, que es una creación magnífica que viene del entorno de Tonucci y de Mar. Los consejos de infancia son donde los niños tienen toda la palabra, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Y entonces los niños, me llama Mar una mañana y me dice, oye Jorge, que la canción está mal escrita. Y digo, ¿cómo? Sí, me han dicho los niños que ellos no tienen... Hay una frase de la canción que dice, tengo ganas de llorar. Que si tú no ves mi cielo no podré jamás volar, ¿no? Y entonces los niños debatieron sobre eso y dijeron, yo no tengo ganas de llorar, yo tengo ganas de jugar. Volviendo al discurso del juego tan importante en la obra de Tonucci y de Mar, ¿no? Y tan importante en el aula. Si los niños no juegan tenemos un problema serio como sociedad. Entonces tuve que cambiar la canción, la letra, grabarla entera y cambiar llorar, que es lo que yo como adulto diría, por jugar, que es lo que mi niño interior dice. Muchas gracias por inspirarnos, por darnos tantas claves, por ser capaz de relacionar tan bien tu música con el mundo educativo y con lo que hacemos día a día desde los lados de educación. Para nosotros ha sido un verdadero placer compartir estos momentos. Pues nada, muchas gracias a vosotros, porque además hablamos antes de cómo se posicionan las instituciones educativas, las universidades, y esto es todo un retrato, ¿no? Pues es poner, como yo digo, la oreja en cualquier lugar que pueda aportar o sumarte de alguna manera, pues dice mucho de vosotros, es un retrato. Me gusta mucho que estas cosas se hablen, que pongamos la educación en el lugar que corresponde. Yo también os deseo mucha suerte en el futuro y que nos volvamos a ver. Muy bien, pues compartiremos proyectos educativos. Gracias.